Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 24. La desesperación de un Esper. La noche de entrenamiento en el callejón no había dado frutos para Izuku Midoriya. A pesar de sus mejores esfuerzos, el adolescente no logró escalar el tejado y cambiar el uso de One for All a otras extremidades con tanta rapidez. Aún así, Gran Torino hizo todo lo posible por tranquilizarlo, diciéndole que solo era su primera noche de entrenamiento y contándole un poco de su experiencia con All Might. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, sonó el timbre y afuera había un paquete entregado para Gran Torino. El anciano héroe abrió la caja y descubrió que era un microondas nuevo, que se había roto durante la breve sesión de entrenamiento del día anterior. Gran Torino decidió que lo primero que calentaría en su microondas serían los pasteles que había comprado el día anterior, aunque aún era temprano. El adolescente metió los pasteles en el microondas y esperó a que se calentaran. Mientras esperaba, sintió un zumbido en el bolsillo del pantalón y sacó su celular para ver qué era. ¿Kageyama? ¿Me envió fotos? Izuku levantó las fotos y se quedó sin aliento, dejando salir a su fanático interior al ver a Kageyama posando con el héroe número 3. Los ojos verdes del adolescente brillaron, y se retorció en su sitio. Estas fotos son increíbles. Mira, Gran Torino. Izuku le mostró las imágenes a su mentor, quien reaccionó con cierta diversión, riendo levemente ante las extrañas fotos tomadas. El tercer héroe, Aux. Aunque todavía es joven, tiene una velocidad increíble. Y luego está Kageyama. Gran Torino sonrió con suficiencia. Cuando vi por primera vez el festival deportivo, casi pensé que él era el próximo poseedor de One for All y que All Might confundió los nombres en la carta que me envió. Ese chico ha logrado dominar su poder tan rápido y ya lo ha aumentado al nivel de All Might a tan temprana edad. Pero aún es un novato en cuanto al uso efectivo de esa fuerza y velocidad. Supongo que eso es algo más que él y All Might tienen en común. Si hubiera estado aquí, probablemente habría practicado el mismo entrenamiento de combate que hice con Toshi. Sí, Izuku soltó una suave risa divertida. Al mismo tiempo, sintió celos e inferioridad, y se esforzó por reprimirlos frente al anciano héroe. Aunque el combate cuerpo a cuerpo no fuera su fuerte, aún tenía muchas otras virtudes, cualidades que Izuku aún no poseía. El microondas sonó, así que Izuku fue a buscar los pasteles. Mientras ambos se sentaban a la mesa, preparándose para comer, el becario de ojos verdes comprendió que si quería alcanzar a su amigo, tendría que esforzarse tanto como durante su entrenamiento en la playa. No, incluso más. Era la única manera de alcanzar el nivel de Kageyama. Pero aún así, ¿cómo se las arreglaría para mejorar? Tengo poco tiempo, comentó solemnemente Midoriya. ¿En qué me concentro? ¿Por qué la cara larga, chico? Céntrate en esos pasteles calientes por ahora. El héroe tomó el pastel de pescado congelado y esperaba una sensación cálida y deliciosa, pero mordió el mismo pastel frío que había estado en el microondas hacía unos minutos. ¿Qué? Ni hablar. Seguro que los calentaron en el microondas, como decía el refrigerio. ¿Qué eres, idiota? Metiste un plato enorme ahí, ¿verdad? Si haces eso, no hay espacio para que gire, así que solo se calienta una parte. ¿Nunca lo has hecho? Bueno, el nuestro no es de los que dan vueltas, así que supongo que no. Lo siento, las pupilas del adolescente se dilataron y su boca se abrió al tener una revelación. Lo tengo. Guau, Gran Torino, ya lo veo. El pastel que tengo en la mano soy yo.
El héroe entrecerró los ojos, desconcertado por la declaración de Izuku. No, no lo es. ¿Estás bien? No lo digo literalmente, ya que no soy un postre, pero lo entiendo. Hasta ahora, solo he estado invocando Anforol en las partes de mi cuerpo donde lo necesito, como si fuera un interruptor. Pero eso ralentiza mi tiempo de reacción. Eso significa que no debería apagarlo. Solo tengo que dejarlo encendido todo el tiempo. El adolescente concentró su mente, venas rojas apareciendo por todo su cuerpo mientras ordenaba a One for All que fluyera por cada parte de su cuerpo. El cuerpo de Izuku ahora resonaba con electricidad verde. Lo había logrado. Gran Torino sonrió con sorna, visiblemente complacido de que Izuku lo hubiera descubierto tan rápido. Visualizar un pastel en el microondas es bastante aburrido, chico. ¿Seguro que te parece bien? All Might ya dijo eso sobre mi huevo, y me pareció bien. ¿Crees que podrás moverte en este estado? No estoy seguro. La sonrisa burlona del héroe se ensanchó. ¿Te animas a intentarlo? El adolescente no temió el desafío del héroe, respondiendo a su sonrisa con su propia sonrisa. Por fin había avanzado en el uso de One for All, el primer paso para dominar este poder y alcanzar el nivel de Kageyama. Ahora era el momento de probar este poder y ver qué podía hacer con él. Sí. Hagámoslo. Los 2 siguientes días de prácticas para Mob no fueron nada fáciles. Tras ver las náuseas del Esper y las limitadas maneras en que podía usar su velocidad, Aux decidió dedicar los siguientes días a aumentar la tolerancia natural de Mob al vuelo a alta velocidad. Esto implicaba patrullar la ciudad a alta velocidad y, al mismo tiempo, hacerle participar en ejercicios de entrenamiento en la agencia. Al principio, Mob no estaba seguro. Sabía que sería el único que realizaría este entrenamiento, y que a la velocidad a la que volarían, Tokoyami no podría seguirles el ritmo, que incluso cargarlo le causaría serios problemas a su amigo y podría desmayarlo. Pero para gran sorpresa del Esper, Fumikage se mostró muy humilde y aceptó la propuesta. No te preocupes, Kageyama. Ya has hecho bastante por mí, había dicho el estudiante aviar. No quiero ser una carga para ti. Simplemente tendré que esforzarme para encontrar mi propia manera de igualar la velocidad fenomenal de ambos, tú y Aux. Shigeo aún estaba indeciso, pero la postura firme de Fumikage logró convencerlo y obligarlo a someterse solo al entrenamiento que Aux le había preparado. Incluso para alguien tan fuerte como Mob, esto resultaba ser todo un desafío. Básicamente, permanecía en constante movimiento, elevándose por encima de las calles y los edificios. Sus malos reflejos también lo obligaban ocasionalmente a frenar bruscamente para evitar chocar contra un edificio. Pero el entrenamiento en la agencia era aún peor. Shigeo se veía obligado a desplegar constantemente su aura máxima, maniobrando a gran velocidad mientras se esforzaba al máximo para evitar los obstáculos que los compañeros le habían preparado. Fue una experiencia extremadamente agotadora que lo dejó completamente sin aliento al final del día. Sin embargo, el entrenamiento estaba resultando bastante beneficioso para Shigeo. Tras solo 2 días de intenso entrenamiento de vuelo, el Esper estaba logrando avances significativos. Las náuseas que había sentido antes eran mucho menos pronunciadas, ya que su cuerpo se había adaptado a la intensa velocidad con bastante rapidez. Aunque el entrenamiento no fue nada fácil, se lo estaba pasando en grande. Estar en compañía de Aux y Tokoyami también fue placentero. Así como a Aux le sorprendió el carácter de Mob, a Mob también le sorprendió Aux y su personalidad. Esperaba que el héroe número 3 tuviera un enfoque mucho más firme y serio en su trabajo, algo parecido a All Might, pero actuó con un comportamiento tranquilo y relajado. El héroe era honesto, alguien en quien el Esper podía confiar, como ya lo había hecho antes, y el tiempo que pasó en el cielo también fue una alegría inesperada. De hecho, habían volado varias veces más, aunque no tanto para que Mob sintiera la adrenalina del vuelo, sino para sacar algunas fotos más disparatadas. También trajeron a Tokoyami para esos momentos, donde replicaron el mismo sofá de nubes y los 3 se sentaron juntos en la misma posición. Aux incluso fue un paso más allá e hizo que Mob creara una nube con forma de televisor, junto con una nube de control remoto, para que pareciera que estaban viendo la televisión en el cielo y Aux cambiaba de canal. Keigo también hizo que Shigeo y Fumikage posaran de diferentes maneras, y algunos parecían estar sentados en las nubes o nadando entre ellas. Shigeo envió estas fotos a Midoriya y Yaoyorozu.
El adolescente de cabello verde respondió con múltiples emojis con lágrimas de risa mientras expresaba lo increíblemente geniales que eran las poses, y Yaoyorozu se divirtió de manera similar con las fotos extravagantes en las que aparecía. Les preguntó a ambos cómo iban sus pasantías, pero las respuestas que obtuvo fueron sorprendentes a su manera. A Midoriya, el fan le había informado que estaba haciendo prácticas con un profesional llamado Gran Torino, quien fue el tutor de All Might cuando estaba en la preparatoria y también conocía el secreto de One for All. También le informó a Mob que había encontrado una manera de usar One for All sin romperse el cuerpo, canalizando solo el 5% de este en todo su cuerpo, lo cual al Esper le pareció muy positivo e innovador. Le expresó a Izuku lo feliz que estaba de haber adquirido un mejor control sobre su don y de que no se rompería los huesos cada vez que usara One for All. Para Yaoyorozu, sin embargo, su pasantía con la heroína Uabami no fue una experiencia tan emocionante ni gratificante. Según ella, pasaba la mayor parte del tiempo siguiéndola, viéndola hacer sesiones de fotos y portadas de revistas, cosas que en realidad no tenían nada que ver con ser una heroína. Intentó convencer a Mob de que el tiempo allí había sido una valiosa experiencia de aprendizaje, aunque Shigeo opinaba lo contrario. Era el tercer día de prácticas. El sol ya se había puesto. Tras haber pasado la mayoría de los eventos del día, Aux y sus dos becarios estaban sentados y relajados en el borde de un edificio más pequeño, de 10 pisos, ubicado cerca del centro de la ciudad, donde había una pantalla gigante de gran tamaño, sintonizada con un canal de noticias. Sin embargo, Keigo y Shigeo cojeaban. Las carreras que habían hecho por la ciudad y el entrenamiento les estaban pasando factura. Hombre, estos 2 últimos días han sido agotadores, dijo el héroe. Entrenarte para que adaptes tu cuerpo a la alta velocidad me está poniendo a prueba. Pero no puedo creer lo rápido que te estás adaptando. En solo 2 días, has progresado muchísimo. El Esper solo pudo asentir en respuesta. Había llevado su cuerpo y sus poderes psíquicos al límite durante los últimos 2 días, manteniendo esta velocidad constante y obligando a su cuerpo a adaptarse. Ahora mismo, lo que necesitaba era una buena noche de descanso. ¿Y Tokoyami, has considerado lo que dije hace 2 días? Dijo el héroe. El estudiante aviar asintió y se frotó la barbilla con incertidumbre. He intentado incorporar tu sabiduría, para encontrar la manera de usar sombra oscura para elevarme en el aire como sugeriste, aunque hasta ahora no he encontrado nada. Sigue pensando. Recuerda. Está bien ocultar tus debilidades, pero no olvides potenciar tus verdaderos talentos. Comprendido. Ya que tenemos tiempo, ¿por qué no vemos de qué están hablando los medios ahora mismo? Aux señaló la pantalla gigante, y los 3 se relajaron y escucharon. El canal que transmitía era un canal de noticias, con Daikaku Miyagi como reportero, y el tema que informaba no era otro que el atacante de Ingenium. A pesar de los diligentes esfuerzos de la policía y de muchos héroes, aún no se ha avanzado en la captura y detención de Stein, el asesino de héroes. Sus extraordinarias habilidades y su inusual poder le han permitido atacar a varios héroes profesionales, siendo su víctima más reciente el héroe Ingenium. Muchos ciudadanos han comenzado a acobardarse ante la amenaza que representa este hombre y temen cuántos héroes más de su ciudad serán asesinados antes de que finalmente comparezca ante la justicia. Asesino de héroes, como había prestado tan poca atención a nada que no fuera su trabajo en los últimos días, esta nueva información sobre el que había atacado al hermano mayor de Ida fue toda una sorpresa. ¿Entonces este hombre era un asesino en serie que atacaba a héroes y los asesinaba? Sí, el asesino de héroes, Stein, dijo Aux, capaz de leer el rostro del Esper. Es un tipo bastante malo que ha matado a 17 héroes profesionales y ha herido a 23 de ellos tan gravemente que tuvieron que retirarse. He estado observándolo y observando sus hábitos. Siempre que ataca a un profesional, lo hace en un lugar apartado donde casi no hay gente, y por alguna razón, parece que se ha limitado a matar a 4 profesionales en una ciudad antes de pasar al siguiente. Su objetivo más reciente, Ingenium, fue la primera víctima en aparecer en Ciudad Osu. Si tuviera que adivinar, el asesino de héroes probablemente atacará allí de nuevo. Shigeo se quedó sin aliento al instante. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió de par en par. Piezas que ni siquiera sabía que estaban ahí, que ni siquiera se había molestado en mirar, se estaban uniendo. La dichosa ignorancia que él espera había vivido la última semana con respecto a Ida se había desvanecido. Los nuevos hechos presentados le permitieron ver toda la verdad sobre su amigo.
Comprendió que la típica actuación despreocupada que su amigo había fingido antes era solo una fachada, una falsa imagen para aliviar las preocupaciones de Midoriya y Kageyama y ocultar el dolor y la rabia que latían bajo sus pies. Oh, Dios mío, murmuró Kageyama, tapándose el ojo con la mano con total vergüenza. ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan increíblemente estúpido? 74%. Dijo Aux. Ingenium es el hermano mayor de Ida, uno de mis compañeros de clase, e Ida está de prácticas en Ciudad Osu. Exclamó el Esper alzando la voz mientras se levantaba. Es lo suficientemente inteligente como para haber descubierto el patrón del asesino de héroes por sí solo. Está de prácticas en Ciudad Osu porque quiere perseguirlo. Quiere encontrar a Stein y vengarse de él. ¿Venganza? Dijo Tokoyami, sorprendido por la suposición del Esper. ¿De verdad crees que Ida haría algo así? Tiene que serlo. Al principio, Aux guardó silencio, sorprendido por la declaración de Shigeo y su repentino cambio de actitud. Pero luego se recompuso y analizó lo que acababa de oír de Mob. Al escuchar el razonamiento de su becario, el héroe número 3 comprendió por qué Mob había llegado a esa conclusión, aunque no estaba del todo dispuesto a aceptarlo, pues quería analizar la situación antes de hacer evaluaciones concretas. Es una posibilidad, pero también podría ser solo una coincidencia. No. Y Ida fue allí a buscar a Stein. ¿Qué otra razón podría tener para ir? ¿Hay algún profesional de alto rango destinado en Ciudad Osu? El héroe número 3 sacó su teléfono y buscó a todos los profesionales que tenían agencias en Ciudad Osu. Al hacerlo, sus labios se curvaron hacia abajo, y Aux se preparó para dar más credibilidad a la suposición de Kageyama. Excepto por Ingenium, el héroe de mayor rango en Ciudad Osu es Manual, el héroe normal, cuyo don le permite controlar el agua. Pero ni siquiera está entre los 100 mejores. Por supuesto, en el festival deportivo, Ida probablemente habría recibido ofertas mucho mejores. Eso lo prueba. Aunque tengas razón, Manual probablemente no dejará que Ida vaya solo a buscar a Stein. Diría que Manual ya llegó a la misma conclusión que tú y se dio cuenta de que Ida irá tras Stein, que tiene mejores oportunidades de prácticas. Manual probablemente también sabe que no es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a alguien tan fuerte como el asesino de héroes, y de ninguna manera se arriesgará a luchar contra Stein junto a un becario. Y Ida no se conformará con eso. La ira y el odio que lo alimentan serán demasiado fuertes como para que se dejen influenciar tan fácilmente con una simple advertencia. Shigeo comprendía el poder del odio y la ira que emanaba de ver a un hermano herido, la furia que despertaba. Si esa furia no se controlaba, solo crecería en el corazón de Ida, sobre todo si Ingenium había resultado tan gravemente herido como los otros 23 héroes. Mob tenía que hacer algo al respecto ya antes de que Ida cometiera algún error. 77%. Voy a llamar a Ida. Esperó a que contestase, golpeando el suelo con el pie con impaciencia y jugueteando con los dedos libres. Para su frustración y preocupación, saltó el buzón de voz. Vamos. Dijo Shigeo, decidido a intentarlo de nuevo. Sin embargo, esta vez, el teléfono saltó al buzón de voz mucho más rápido, lo que indicaba que Ten ya había visto a Kageyama llamándolo y había rechazado la llamada. No. Tal vez esté ocupado trabajando con Manual, sugirió el héroe. Si lo fuera, al menos enviaría un mensaje explicando por qué no contestaba el teléfono. Él no es así. Tengo que ir a verlo en persona. Tenemos que irnos ya. 84%. ¿Qué? El héroe número 3 se quedó atónito ante los muchos pasos que daba el Esper. ¿Quieres ir ahora mismo a Ciudad Osu a intentar hablar con tu amigo? Tengo que intentar ayudarlo, evitar que vaya de buscar al asesino de héroes él mismo, porque estoy seguro de que eso es lo que va a hacer. Escucha, entiendo que quieras ayudar a tu amigo, pero Ciudad Osu está a más de 1000 kilómetros. A toda velocidad, probablemente tardaría 5 o 10 minutos en llegar. Pero ambos hemos estado volando todo el día. Nuestros cuerpos y dones están agotados. No podemos hacer ese viaje. Tenemos que hacerlo. No puedo dejar que Ida se ahogue en su ira. Tengo que compensarlo por haber ignorado su dolor durante la última semana. El Esper dio un paso hacia él, y tanto Aux como Fumikage se desanimaron por sus movimientos corporales, la angustia en su voz y en sus ojos. Aux, te lo ruego. Déjame ayudar a mi amigo. 89%. El héroe número 3 se dio cuenta de que Mob no iba a dejar pasar esto. Que Igo vio en los ojos del Esper una pasión, una urgencia y desesperación que no había visto antes.
Estaba seguro de que si algo le ocurría a Ida, si perseguía al asesino de héroes solo y resultaba muerto en el intento, Mob jamás se perdonaría haber permanecido impasible, sabiendo que podría haber hecho algo para evitarlo. No podía permitir que Mob viviera con esa culpa. Keigo suspiró y se bajó las viseras. Bien, tú ganas. Iremos a Ciudad Osu a ayudar a tu amigo. Ya que estamos allí, también podría buscar al asesino de héroes, no solo para detener su matanza, sino también para evitar que tu amigo lo encuentre antes de que lo haga otro profesional. El adolescente de pelo redondo dejó escapar un gran suspiro de alivio e inclinó levemente la cabeza hacia el héroe. Gracias, Aux. Vámonos ahora mismo. Yo también quisiera acompañarte. Tras permanecer en silencio y conmocionado durante la mayor parte de la conversación, el interno aviar decidió intervenir y expresar su opinión sobre la situación con Ida. Si Ida realmente busca la sangre del asesino de héroes, como dices, corre grave peligro. Y no puedo quedarme aquí mientras su vida esté en juego. Tokoyami miró al Esper con una expresión más suave, algo que Mob nunca había visto en su amigo. Kageyama, me has enseñado el valor de apoyarnos mutuamente y estar ahí para ayudar a los demás cuando caen, ayudándolos a levantarse. Aunque no sea tan cercano a Ida como tú, sigue siendo mi compañero de clase. Está en problemas y sufriendo. Y eso significa que también debo actuar para ayudarlo en todo lo que pueda. Un destello de orgullo y admiración se reflejó en los ojos de Shigeo. Aunque Fumikage pudiera parecer estoico y reservado para quienes lo conocían, el estudiante aviar se preocupaba profundamente por quienes lo rodeaban y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por ayudarlos. A Aux también le gustaba cómo Tokoyami quería destacar ante sus amigos, aunque aún sentía que traer a Fumikage con él sería bastante difícil. Tokoyami, aún no estoy seguro de que puedas con las velocidades a las que volaremos los dos, dijo el héroe. Podrías desmayarte. Es un riesgo que debo correr, respondió el estudiante, inflando el pecho y mirando al héroe con una renovada determinación en los ojos. Aux vio que poco podía hacer para cambiar de opinión, así que cedió y sacó 2 objetos de los bolsillos interiores de su chaqueta. Entonces toma esto. Son auriculares protectores que te protegerán los oídos, y esta es una visera que te protegerá los ojos. Siempre tengo un par extra por si se me rompe. Pero incluso con esto, no puedo garantizarte que estés completamente protegido de la velocidad a la que volaremos. Lo soportaré, respondió Tokoyami. Bien. Pero antes de irnos, aclaremos algunas cosas. No quiero que vayan tras el asesino de héroes. Solo acepto esto por lo preocupados que están por su amigo. Van allí solo para intentar hablar con Ida y tranquilizarlo. Mientras tanto, yo buscaré a Stein solo. Aunque ambos son fuertes, preferiría que no se enfrentaran al asesino de héroes, sobre todo porque su don es prácticamente desconocido. Cualquier desliz podría costarles la vida contra un villano tan fuerte como él. Así, no solo atraparán al asesino de héroes, sino que podré asegurarme de que ninguno de ustedes se ponga en peligro. ¿Les parece un buen plan? Ambos internos asintieron con la cabeza con firmeza. Bien. Kageyama, agarra a Tokoyami. Tokoyami, ponte los auriculares y las viseras. El héroe alado sacó su teléfono y la aplicación de mapas. Si vamos a Ciudad Osu, necesitamos tener una buena idea de hacia dónde vamos. De hecho, tenemos que ser muy precisos. Incluso unos pocos grados de diferencia podrían desviarnos kilómetros. Veamos. Aux usó los mapas para estimar la longitud y latitud de Fukuoka y Ciudad Osu. Con esa información, usó una brújula para calcular la zona hacia la que volarían. Usando su dedo como referencia, el héroe número 3 señaló el ángulo aproximado hacia el que viajarían. Bien, vamos a volar en esa dirección, directo a Ciudad Osu. Ahora, a moverse. Los 3 surcaron el cielo, iniciando su viaje hacia Ciudad Osu. Pero al iniciar el vuelo, Aux volvió a sacar su teléfono. Antes de irse, tuvo que informar a su agencia de lo que estaban haciendo para que no cundiera el pánico. Oye, Katy. Sé que es un aviso de última hora, pero voy a Ciudad Osu con los 2 pasantes a buscar al asesino de héroes. Te llamaré mañana para contarte cómo salió todo. Avísale a los compañeros. El héroe número 3 colgó el teléfono, pero pensó en otra cosa mientras volaba y tenía el teléfono en la mano. ¿Sabes qué? Llamaré a la agencia de Manual para ver si él y Ida están allí o si están patrullando para que sea más fácil encontrarlos cuando lleguemos, gritó Aux. Los 3 redujeron la velocidad un poco para que el héroe número 3 buscara el número de la agencia de Manual y lo marcara.
Tras unos segundos de sonar, un empleado de la agencia contestó. Hola. Hola, soy Aux. El miembro del personal tartamudeó, sin saber si lo que acababa de oír era real o no. Aux. ¿El héroe número 3? Sí. ¿Podrías comunicarte con Manuel? Me gustaría hablar con él. Ahora mismo está de patrulla con un nuevo becario, pero le avisaré. La voz del miembro del personal se fue apagando, y Aux pudo oír voces que se alzaban de fondo. Parecía que algo grave estaba empezando a suceder. ¿Qué? ¿Se desató un desastre? ¿Qué? Dijo el miembro del personal a sus compañeros, presa del pánico. Disculpen, pero acabamos de recibir llamadas de civiles. Al parecer, hay algo que está causando un desastre enorme en Ciudad Osu. Los que llamaron dijeron que parecían monstruos enormes con el cerebro al descubierto. ¿Qué? ¿Monstruos enormes con el cerebro al descubierto están atacando la ciudad? Exclamó el héroe número 3, conmocionado. El espero oyó esto y sintió que su rostro palidecía. La descripción de esas criaturas le sonaba terriblemente familiar. Suenan como Nomu. 93%. ¿Por qué aparecería Nomu en Ciudad Osu? El Esper recordaba vívidamente su experiencia con el Nomu, la criatura bestial que actuaba como un perro de ataque abrumador. ¿La Liga de Villanos en realidad creó más de esas monstruosidades? ¿Y por qué aparecerían en Ciudad Osu? Entonces, una idea aterradora cruzó por la mente del Esper. ¿Y si la Liga de Villanos y el asesino de héroes estuvieran conectados de alguna manera? ¿Y si estuvieran trabajando juntos? Eso solo significaba que la vida de Ida corría aún más peligro. 97%. Aux, tú lleva a Tokoyami. El Esper usó su telequinesis para mover a su amigo con la mayor suavidad posible por el aire hacia Aux. El héroe número 3 captó la señal y sujetó con fuerza al estudiante aviar. Yo voy delante. El héroe de cabello dorado desaprobó la sugerencia del Esper. No, Mop, no puedes. Pero ya era demasiado tarde. Con un gran boom sónico, Shigeo salió disparado por el aire como un misil superpoderoso. La fuerza del boom dejó a Tokoyami y Keigo estupefactos. Increíble, murmuró Tokoyami. En serio, respondió Aux, ahora entiendo cómo se sienten tú y mis compañeros. Aunque el héroe había hecho una broma, seguía profundamente preocupado. Ese no era el plan. ¿Iba a hacer Kageyama lo que decía, o decidiría tomar cartas en el asunto y luchar contra el Nomu, o encontrar al asesino de héroes antes que Ida? Por favor, Mop, no hagas ninguna locura, murmuró Aux. Surcando el cielo con su aura arcoíris ondeando a su alrededor, el Esper se encontraba en una carrera contrarreloj. ¿Qué estaba pasando en Ciudad Osu? Si había Nomu en la ciudad, y eran tan poderosos como los de la USG, los héroes enviados a combatirlos estarían en grave peligro. Ninguno resistiría contra bestias tan poderosas. Ida quedaría atrapado en el fuego cruzado. 99%. Kageyama tenía que llegar cuanto antes. Tenía que llegar para salvar a su amigo. 100% desesperación. Con la preocupación por su amigo y la incertidumbre de la situación en Ciudad Osu, los poderes psíquicos del estudiante explotaron, provocando un tremendo aumento de velocidad que creó otro enorme estallido sónico. El aura de Shigeo se expandió aún más, y el Esper destinó cada gota de energía a su velocidad de vuelo. Con esta increíble velocidad, que superó la del sonido más de 2 docenas de veces, el Esper logró un tiempo increíble, recorriendo la distancia entre Fukuoka y Ciudad Osu en tan solo 2 minutos, el equivalente a viajar a más de 8 o 9 kilómetros por segundo. El Esper se aseguró de revisar su teléfono un par de veces, que también guardaba en un bolsillo con cremallera, para guiarse en la dirección correcta. Sin embargo, cuando el Esper se encontraba a menos de 100 kilómetros de la ciudad objetivo, sintió fluctuaciones en su energía. Su aura comenzó a atenuarse y a parpadear, mientras su velocidad disminuía bruscamente. ¿Qué? Dijo el Esper. Podía sentirlo. Su poder empezaba a disminuir. Aux le había advertido de la resistencia que habían perdido por el riguroso vuelo, y ahora entendía de qué hablaba. Aunque solo habían pasado unos minutos, Shigeo sabía que no podría mantener ese poder por mucho más tiempo. No, no, no. Vamos, un poco más. Puedo llegar. El Esper creó otra ráfaga de aire para impulsarse por el cielo. Shigeo respiró aliviado. La ciudad ya estaba a la vista. También pudo ver el gran incendio que había oído decir a Aux, lo que significaba que era allí donde los Nomu atacaban. Aún no era momento de relajarse. Tenía trabajo que hacer.
Tenía que asegurarse de que sus amigos estuvieran bien y que los héroes estuvieran controlando la situación. En apenas unos segundos, el Esper llegó al lugar del incendio y lo observó todo. Había dos gnomu causando estragos. Uno era negro y tenía un físico similar al gnomu con el que había luchado, mientras que el otro era un gnomu amarillo pálido con alas. Varios héroes profesionales se habían reunido en el lugar para luchar contra estos monstruos y, contrariamente a lo que creía, les iba mejor de lo esperado. Tras observar brevemente cómo luchaban los héroes profesionales, se dio cuenta de que estos gnomu no eran ni de lejos tan poderosos como el que Mob había combatido. Si ese era el caso, tal vez los héroes profesionales podrían encargarse a todos solos. Eso significaba pasar al siguiente asunto urgente: encontrar a Ida. Mob sabía que Manual sin duda habría venido a ese lugar para luchar contra los gnomu, así que buscó entre la escena de destrucción para localizarlo. Aunque desconocía el aspecto del héroe, recordaba que Aux había dicho que Manual tenía un don de agua, así que eso significaba que buscaba al héroe que manipulaba el agua, donde con suerte también encontraría a Ida. Tras un segundo de búsqueda, vio a un héroe con un traje azul y blanco manipulando el agua de una boca de incendios rota. Pero Ida no estaba con él. Seguramente se había percatado de la destrucción, así que ¿por qué no estaría allí? Incluso si le habían ordenado no luchar, Mob debería haberlo visto en algún lugar de la zona, ayudando a la gente a evacuar o colaborando en las labores de rescate. Entonces, la respuesta obvia le llegó, la respuesta que siempre había temido. Ida había ido solo tras el asesino de héroes. Incluso con este peligro apareciendo, Ida había optado por ignorarlo y buscar al atacante de su hermano. Su aura lo envolvió de nuevo. Tenía que encontrarlo de inmediato. Sin que él lo supiera, alguien observaba desde lejos el desarrollo de los acontecimientos. El líder de la Liga de Villanos, Tomura Shigaraki, había convocado al gnomu a Ciudad Osu. Inicialmente le había ofrecido al asesino de héroes la oportunidad de unirse a su organización, pero este la rechazó de inmediato, disgustado por su falta de convicción. De hecho, Stein casi había decidido acabar con él, pero al ver la tenacidad en sus ojos, un atisbo de convicción para matar a Olmig, decidió perdonarlo y dejarlo crecer. Después de esto, Stein exigió regresar a Ciudad Osu para reanudar su trabajo, declarando que purgaría a todos los falsos héroes de la ciudad. Pero Tomura no lo permitiría. Ser dominado con tanta facilidad y ser tratado como basura era inaceptable. Por eso quería dejar en evidencia a Stein, demostrarle que no era alguien con quien meterse y destruir lo que odiaba. Observó con regocijo la destrucción que sus gnomu causaban en la ciudad y los inútiles esfuerzos de los héroes por detener a sus mascotas. Sin embargo, su alegría se vio truncada al ver a un adolescente en particular flotando en el cielo. Es él. Ese es mocoso psíquico otra vez, dijo Tomura. Estaba resentido por la facilidad con la que había manejado al gnomu y arruinado su ataque contra el Usg, lo que provocó que Tomura se rascara el cuello con irritación. Pero no lo entiendo. ¿Qué demonios hace aquí y qué busca? Shigeo huyó de la escena del crimen mucho más lento que antes, aunque la primera pregunta que se le ocurrió fue dónde podría estar el asesino de héroes. Entonces recordó lo que Aux había dicho sobre los objetivos de Stein. Todos se encontraban en lugares apartados y sin mucha gente. Eso significaba que tendría que buscar en los callejones de Ciudad Osu, lejos del pánico. El Esper procedió a sobrevolar la ciudad, escudriñando cada callejón desolado con la esperanza de encontrar a Ida. Era una carrera contrarreloj, y cada segundo contaba, pues si su amigo ya había visto al asesino de héroes, unos segundos podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que tenía que encontrar a Ida y salvarlo. No había nadie más allí para salvarlo. Shigeo descubrió rápidamente que no era así. Tras unos 15 segundos de escaneo desde lo alto, Mob identificó a alguien con una armadura blanca en un callejón más adelante. Era Ida, tirado en el suelo, sangrando por el hombro. Pero lo que no esperaba era ver a alguien con un traje verde interponiéndose entre Ida y un hombre con una bufanda roja y un arma en la mano. Midoriya. Ida. El adolescente de pelo redondo cayó del cielo, dejándose caer junto a sus amigos, quienes no podían creer lo que veían. Como Kageyama había anticipado, Ida había ido tras el asesino de héroes él solo con la única intención de cumplir su venganza. Tras encontrarse con Stein, Ida se vio rápidamente abrumado por la asombrosa velocidad del villano. El adolescente profirió sus odiosas palabras contra el asesino de héroes por mutilar a su hermano, la persona a quien Ida más admiraba en el mundo, y declaró que lo mataría.
Stein, sin embargo, mencionó algo que Ida había ignorado por completo. El otro héroe al que intentaba matar, Native. Tan consumido por su deseo de venganza, que la idea de ayudarlo ni siquiera cruzó por la mente de Ida. Por eso, Stein lo declaró lo más lejos posible de ser un héroe, alzando su espada para asestar el golpe final. Pero antes de que pudiera hundir su espada, fue interrumpido rápidamente por un puñetazo en la cara de Midoriya. Y ahora, menos de 15 segundos después de que este recién llegado llegara, Kageyama había caído del cielo. «Kageyama. Estás aquí», dijo Midoriya desconcertado. Estaba preocupado por Ida, así que vine corriendo lo antes posible. A los dos adolescentes aún les costaba aceptar que el Esper estuviera allí, que hubiera venido a pesar de que la agencia AUX estaba a más de 1000 kilómetros de distancia. Sin embargo, la conmoción fue aún mayor para Ida. Kageyama lo había llamado, pero con solo pensamientos de ira y venganza, y Ida no quería hablar con él ni con nadie más, así que declinó la llamada. Eso no podía haber sido hacía más de 5 minutos. ¿Podría Kageyama haber venido de Fukuoka a Ciudad Osu en ese tiempo? Gracias a Dios que estás aquí, Midoriya, dijo el Esper. Si no hubieras venido, habría llegado demasiado tarde para salvar a Ida. Shigeo giró la cabeza hacia su amigo de anteojos, dándole la misma seguridad que Midoriya le había dado al llegar. No te preocupes, Ida. Te protegeremos. El Esper miró a su oponente, quien fulminó con la mirada a Shigeo e Izuku. Así que tú eres el asesino de héroes. Shigeo examinó al infame villano, las espadas que adornaban su cuerpo y esos ojos rojos e intimidantes. Tú eres quien hirió al hermano de Ida, quien ha estado matando a todos esos héroes profesionales. Al mirar a Stein, también se dio cuenta de que el otro héroe profesional estaba sentado en el suelo con sangre saliendo de su axila izquierda. No esperaba encontrar a otro profesional allí con Ida. Ahora que estaba cara a cara con este hombre, el que había causado tanto dolor y muerte, sintió la necesidad de comprender qué lo impulsaba a cometer actos tan atroces. Y ahora has venido a matar a mi amigo y a este otro héroe profesional. ¿Por qué? ¿Por qué atacas a los héroes? Stein miró con el ceño fruncido al adolescente de pelo redondo, apretando la espada con más fuerza. Tengo una misión. Recuperar la palabra héroe, una palabra que ha perdido su significado en la sociedad actual. Para lograrlo, estoy eliminando a quienes ostentan ese título sin ganárselo y que no actúan como un verdadero héroe. Tu amigo es uno de ellos. Vino aquí para vengarse de mí por haber paralizado a Ingenium, ignorando por completo al héroe que estaba en peligro. Alguien tan egoísta, que solo usa su don para sus propios deseos, no tiene derecho a llamarse héroe, por eso acabaré con su vida esta noche. Los ojos rojos del asesino comenzaron a arder con intensidad, mientras que su voz estaba impregnada de malicia y odio, provocando escalofríos que recorrieron tanto a Midoriya como a Kageyama. Pero el Esper dejó escapar un jadeo agudo poco después de ese ataque de miedo. Había asumido que Ingenium había resultado gravemente herido, pero no podía creer que el daño fuera tan terrible. ¿Ingenium ya no podía caminar? Con razón Ida estaba tan lleno de ira. Le recordó a Mob una época en la que él también rebosaba de rabia. Hubo un tiempo en que pensé que mi familia había sido asesinada, que sus cuerpos habían sido quemados vivos. El Esper comenzó a recordar ese momento aterrador en el que encontró su casa reducida a cenizas. Shigeo comenzó a mirarse las manos vacías, mientras las imágenes de esos cadáveres grabados en su mente volvían a aparecer. Mientras estaba allí de pie y veía sus cuerpos carbonizados, en ese momento, el cuerpo del Esper comenzó a temblar, porque ese recuerdo era otro momento que había venido a atormentarlo, un momento en el que la monstruosa bestia que acechaba dentro de él amenazaba con salir con toda su furia aterradora, salvaje y pura. Estaba dispuesto a reducir el mundo entero a cenizas. Izuku y Tenya sintieron un vuelco en el corazón mientras el asesino de héroes y el otro profesional abrían los ojos de par en par, conmocionados. Las palabras de Shigeo, la forma en que su cuerpo temblaba de miedo, todos comprendieron que la ira que describía debía ser realmente terrible. El psíquico logró detener su temblor y recuperar la voz, aunque su mirada seguía fija en sus manos vacías. Qué suerte tuve de tener un amigo allí para hacerme entrar en razón, para detenerme antes de que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirme. Apretó los puños vacíos y volvió a mirar al asesino de héroes. Esa ira abrasadora y ardiente puede ser muy difícil de superar, sobre todo cuando tienes que hacerlo solo. Esa es la ira que Ida ha llevado consigo todo este tiempo, solo. Mob giró la cabeza para mirar a Ida, con los hombros encorvados por la vergüenza.
Lo siento mucho, Ida. El adolescente de gafas dejó escapar un leve jadeo. En cuanto supe que tu hermano estaba herido, mi prioridad debería haber sido ver cómo te sentías. Debería haberte acompañado a Ciudad Osu para ayudarte a superar tus emociones. Pero estaba demasiado preocupado con otras cosas, así que inventé excusas estúpidas diciendo que estabas bien. El Esper apretó los puños y bajó la mirada, demasiado avergonzado para siquiera mirar a Ida a los ojos por cómo lo había decepcionado. He fallado como amigo. Espero que puedas perdonarme. Las palabras de Shigeo, la forma en que expresó su vergüenza y arrepentimiento con tanta franqueza, y su disculpa sincera tocaron una fibra sensible en el corazón de Ida. Por un breve instante, la ira y el odio que lo habían enturbiado comenzaron a disiparse, e Ida sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba a punto de decir algo, pero la voz de Midoriya lo interrumpió antes de que pudiera hacerlo. Kageyama, para. Aunque el adolescente de ojos verdes sentía la emoción en las palabras de su amigo y compartía la culpa del Esper, no entendía por qué Kageyama decía esas cosas cuando un asesino en serie estaba justo frente a ellos. No es momento para eso. Tenemos que prepararnos para luchar. No. El Esper negó levemente con la cabeza antes de volver a mirar al asesino de héroes. Vine aquí para ayudar a Ida, no para luchar contra Stein. Pero ahora que he encontrado a Ida y sé por qué el asesino de héroes hace esto, tengo que hablar con él. La leve sorpresa que los cuatro habían mostrado antes fue pequeña comparada con sus rostros estupefactos. Para Ida, la nube de ira que lo cubría regresó y empeoró, pues lo que Kageyama acababa de decir le resultaba absolutamente repugnante. Midoriya y el otro héroe profesional miraron al Esper como si estuviera loco, e incluso Stein se sobresaltó visiblemente por lo que este niño acababa de decir. Niño, ¿estás loco? Dijo Native. ¿Qué carajo quieres decir con hablarle? Gruñó Ida. Kageyama, ¿qué intentas hacer aquí? Preguntó Midoriya. ¿Qué crees que puedes lograr? No puedes hablar con villanos. Es inútil. Eso no funcionará. Tengo que hacerle comprender algo extremadamente importante, respondió el Esper. Tras escuchar las palabras de Stein y verlo de cerca, notó una extraña similitud entre el asesino de héroes y alguien que ya conocía. Había visto todo eso en Keiji Mogami. Esos ojos fríos, su aura intimidante y abrumadora, el odio ardiente en su alma y su determinación de matar a quienes consideraban malvados. Aunque había sido difícil, Shigeo había logrado dejar su huella en el espíritu maligno, haciéndole comprender que la gente podía cambiar. Como ya sabía cómo pensaba la gente como Mogami, tal vez podría inculcarle la misma lección a Stein. Tenía que intentarlo. Fascinante, el cuerpo del villano empezó a relajarse ligeramente, sus cejas se alzaron mientras su curiosidad crecía. Eres algo nuevo, inesperado. Normalmente, asumiría que se trata de una estratagema barata para distraerme o un débil intento de ganar tiempo para pensar en algún plan, pero no veo miedo ni desesperación en tus ojos. Solo hay sinceridad. Sabes quién soy, y aún así de verdad deseas hablar conmigo. Stein soltó una suave risita divertida. La diplomacia es un rasgo poco común en un héroe, y eres la primera persona que conozco donde es tu primera respuesta. Muy bien. Tienes mi atención. Di lo que quieras decir. El villano bajó su espada. Dejar que el niño hablara sería perder tiempo, y su don, sangre helada, dependía del tiempo. Funcionaba ingiriendo la sangre del enemigo, paralizando sus cuerpos, aunque había un límite de tiempo antes de que la parálisis se eliminara. Aún así, Stein sentía curiosidad por lo que diría este niño, y mientras no hablara demasiado, el asesino de héroes no lo veía como un gran problema. El Esper respiró hondo y se recompuso. Ahí iba. Entiendo cómo piensas y sientes, Stein. Odias esta sociedad porque la consideras un lugar corrupto, y tienes razón. El mundo puede ser un lugar cruel y terrible, lleno de gente egoísta y desconsiderada que solo se preocupa por sí misma, que solo quiere mantener su estatus o vivir para sus propios deseos. Crees que la mejor manera de arreglar esa sociedad es matando a esa gente, pero te equivocas. En lugar de matar a esa gente, o en tu caso, a los falsos héroes que describes, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en intentar cambiarlos. El interés del asesino de héroes en las palabras del Esper se apagó rápidamente, y se burló. Ridículo. El método que describes no es viable, una quimera absurda. La verdadera naturaleza de las personas no se puede cambiar. Eso no es cierto, respondió Shigeo. Las personas crecen gracias a sus interacciones.
Todos nos volvemos mejores gracias a quienes nos rodean, y todos tenemos algo valioso que enseñar a los demás. Si te esfuerzas, les muestras sus defectos o por qué podrían estar equivocados con su forma de pensar, puedes inspirarlos y convertirlos en mejores personas. Stein negó con la cabeza en desacuerdo. ¡Qué tontería tan absurda! Eres un tonto bien intencionado pero ingenuo. Tendrás que malgastar tu vida en ese empeño de cambiar a los demás y sus mentalidades egoístas antes de darte cuenta de lo inútil que es. Te compadezco. El villano alzó su espada hacia los jóvenes adolescentes, y su aura maléfica comenzó a encenderse de nuevo. Ya había oído suficiente de este niño y no sentía la necesidad de escuchar más. No tienes nada que enseñarme, y no me impedirás mi misión de limpiar este mundo de la inmundicia que son los falsos héroes. Mira, Kageyama, deja de hablar y concéntrate en la lucha, dijo Midoriya. Le pareció un poco ridículo tener que decirlo, sobre todo considerando la facilidad con la que el Esper podía acabar con el asesino de héroes. De hecho, con Mob aquí, confiaba en que la pelea terminaría en un instante. Usa tu poder para contener a Stein mientras yo le asesto golpes fuertes para dejarlo inconsciente. Con tu poder, podemos derrotar al asesino de héroes. Vale, dijo el Esper con un tono de decepción en la voz. Era una lástima, pero parecía que tendría que usar sus poderes psíquicos para derrotar a Stein. Incluso si su poder había disminuido, estaba seguro de que aún le quedaba algo de energía para luchar. Pero cuando levantó la mano para activar su poder, no hubo respuesta. Se quedó allí unos segundos más, gruñendo e intentando invocar su energía psíquica, sin éxito. Oh, no. ¿Qué pasa? Dijo Midoriya. Mi energía se ha agotado. El adolescente peliverde Jadeo Shigeo se había quedado sin energía. Por desgracia para el Esper, su resistencia agotada ya había sido un problema, y solo empeoró al entrar en su modo de máxima potencia. Shigeo ya debería haber sentido una oleada de somnolencia, pero la intensidad de la situación le impedía dormir. Gasté toda mi energía viniendo a Ciudad Osu. No pensé que estaría tan agotado. Me llevará al menos unos minutos recuperar algo de energía. Maldición. Era lo último que Izuku quería oír. Sin el poder de Shigeo, las cosas serían mucho más complicadas. Escuchen, Midoriya, Kageyama, no se involucren. Los dos adolescentes miraron fijamente a su amigo, cuyo rostro estaba deformado por la ira. Esto no tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Iida, ¿de qué estás hablando? Dijo el Esper, consternado de que Iida siquiera considerara tal idea. Claro que sí. Eres nuestro amigo. El adolescente peliverde gruñó. Debería haber buscado ayuda de uno de los profesionales que luchaban con el Nomu. Sabía que necesitaba a alguien más que luchara a su lado, y ahora mismo, Kageyama no podía ser esa persona. Así que, en silencio, sacó su teléfono y, desde atrás, envió un mensaje masivo a todos sus amigos, dándole su ubicación. Por ahora, Izuku tendría que luchar solo contra el asesino de héroes, así que abrió la postura y apretó los puños. Kageyama, necesitas ir a buscar ayuda de los profesionales mientras yo detengo al asesino de héroes, dijo el adolescente. ¿Y dejarte aquí para que luches contra Stein tú solo? Respondió Shigeo. El adolescente de pelo redondo sabía que su amigo había logrado usar One for All sin dañar su cuerpo, pero eso solo consumía el 5% de su poder, y su oponente era un hombre que había dominado más de 40 héroes profesionales. No voy a abandonarlos a todos. Necesitan mi poder ahora mismo. Además, Stein no me dejará escapar. Aunque consiga ayuda, ¿y si los domina y los mata a los tres mientras no estoy? No voy a correr ese riesgo. Solo intenta entretenerlo, dame todo el tiempo que puedas para que, el Esper gruñó de frustración, y todo su cuerpo empezó a temblar mientras intentaba invocar su poder psíquico. Pero lo máximo que pudo crear en ese momento fue un leve destello. El fanático tenía dudas. Por un lado, Shigeo tenía razón al necesitar sus increíbles poderes psíquicos. Por otro lado, Shigeo seguía poniéndose en riesgo al quedarse allí. Sin su poder, no podría hacer nada significativo. Pero, como dijo su amigo, el asesino de héroes no dejaría escapar a Kageyama. Stein también poseía una velocidad notable, superando tanto a Ingen y Un como a Irida, conocidos por su impresionante velocidad. Por lo tanto, Weir podría dejar a Kageyama completamente expuesto a un ataque, y sin su poder, no tendría forma de defenderse. De acuerdo. El adolescente peliverde suspiró. Intentaré ganarte todo el tiempo posible, pero debes intentar usar hasta el último gramo de tu poder. Escúchenme. Retírense.
dijo Ida, aún con vehemencia ante la idea de que intervinieran en esta pelea. Les dije que esto no tiene nada que ver con ustedes. Si de verdad lo crees, ¿por qué intentas convertirte en un héroe? Reprendió Izuku a su amigo por intentar que se fueran antes de centrarse en el villano. Olmig tenía razón. El adolescente se puso en posición de combate con una sonrisa temblorosa en el rostro. Entrometerse cuando no es necesario es la esencia de un héroe. El asesino de héroes expresó una conmoción similar ante las palabras del adolescente, pero sonrió con regocijo, admirando la tenacidad y valentía del niño. Incluso Shigeo esbozó una sonrisa de orgullo antes de concentrarse en canalizar su poder psíquico. Mientras tanto, Mob observó a su amigo defenderse de Stein. Y Ida le advirtió a su amigo que no se cortara, lo que confundió al Esper, ya que sus amigos no le habían informado sobre el don de Stein. El enemigo blandió su espada, pero Izuku se agachó y evadió un ataque de cuchillo con una agilidad que nunca antes había visto en su amigo. Luego, saltó por los aires y aplicó un 5% de Detroit Smash en la cabeza de Stein. Ida y Kageyama quedaron maravillados con este nuevo estilo de lucha, notando sus similitudes con los movimientos de Bakugo. Mob confiaba en que su amigo podría aguantar un buen rato antes de que aparecieran los héroes, pero, lamentablemente, el villano logró hacerle un pequeño corte en el hombro a Izuku con su cuchillo. El villano lamió la pequeña gota de sangre de la hoja y, de repente, el adolescente quedó inmóvil. ¿Mi gorilla? ¿Qué pasa? Preguntó el Esper. El don del asesino de héroes le permite controlar el cuerpo de su enemigo si se traga la sangre de alguien, dijo el adolescente de ojos verdes, pero no puedo creer que un solo rasguño fuera suficiente. No eres poderoso, dijo Stein. No es que lo predijeras por tus movimientos. Simplemente saliste de mi campo de visión y maniobraste para tener un tiro limpio, pero descubrí tu plan. El asesino de héroes se concentró en la única persona que seguía en pie. Izuku estaba presa del pánico. Shigeo no podía haber tenido tiempo suficiente para recuperar sus energías. Ahora, tenía que luchar solo, sin sus poderes psíquicos. Eres el único que queda. Aún no has recuperado tu poder, y las palabras no me detendrán, dijo el villano. ¿Qué harás? El asesino de héroes esperaba la reacción de Kageyama. Esto revelaría su carácter, si se escondía bajo palabras para ocultar su miedo y cobardía, solo para huir a la primera señal de peligro. Su decisión determinaría si Stein le perdonaría la vida o no. El joven Esper estaba perdido. Nunca había vivido una situación así. Nunca había estado en una pelea sin sus poderes psíquicos para defenderse. La única vez que esto había ocurrido fue durante el asalto a la 7ª división de Garra, cuando Ishiguro iba a destruir la base, y tanto él como Reigen se quedaron sin energía. En aquel entonces, Sho intervino para acabar con el líder de división. Pero ahora, no había nadie que pudiera defenderse. Por un instante, su cuerpo se congeló, paralizado por la incertidumbre y el miedo. Kageyama, huye. Dijo el adolescente enojado. Vete ahora. Por alguna razón, las palabras de Ida tuvieron el efecto contrario al que pretendía. Le permitieron salir de su estado de miedo y comprender que no podía simplemente huir. Tenía que hacer algo, incluso si no contaba con sus poderes psíquicos. Tenía que luchar por sus amigos. El Esper se abalanzó sobre el asesino de héroes, preparando sus puños para el combate, mientras el rostro del villano se iluminó con una amplia sonrisa, casi idéntica a la que le había dedicado a Midoriya. Incluso sin su don para defenderse, aunque su cuerpo estaba paralizado por el miedo, decidió actuar y mantenerse firme con orgullo. Stein estaba muy impresionado por su determinación, pero mucho menos impresionado por el intento del adolescente de dominarlo. Su amplia sonrisa se transformó rápidamente en una mueca, sorprendido y decepcionado por el estilo de lucha de Kageyama. El joven Esper simplemente estaba yendo a por todas, atacando al asesino de héroes con golpes descuidados que Stein esquivó con asombrosa facilidad. ¿Qué es esto? Dijo el asesino de héroes. ¿De verdad peleas así? Es como si estuviera viendo el estilo de lucha de un bebé. Stein usó su asombrosa velocidad para moverse alrededor del Esper y observar cómo reaccionaba Shigeo, y quedó igualmente asombrado por su lentitud de reacción. Y tus reflejos son patéticos. Dado lo que Midoriya había dicho de su amigo, parecía tener mucha confianza en el poder del don de Kageyama. Ni siquiera sé cuál es tu don, pero te doy cuenta de que confías demasiado en él para el combate. Has contado con él para salvarte de cada pelea, así que no has visto la necesidad de desarrollar habilidades básicas de combate, agudizar tus sentidos ni agudizar tus reflejos.
Un error tonto que te está costando muy caro ahora mismo. Shigeo lanzó un jab demasiado predecible, que el asesino de héroes esquivó mientras le asestaba un fuerte codazo en el estómago. Stein siguió con una patada derecha, que estrelló al Esper contra la pared, y clavó su espada en el hombro izquierdo de Shigeo, provocando un grito de dolor. Kageyama. Gritó Midoriya. Un consejo. Si quieres ser un héroe, tienes que saber luchar, dijo Stein. Podría acabar con tu vida fácilmente si quisiera. Sin embargo, Stein sacó la espada del hombro de Móvil, lamió la sangre, quien al instante sintió que todo su cuerpo se tensaba. No morirás esta noche. Aunque te equivoques, sigues siendo el héroe más singular que he conocido. Stein soltó a Shigeo, y el Esper se desplomó. Hay innumerables falsos héroes que solo hablan, pero creo que tú y tu amigo merecen seguir con vida. Son diferentes a estos dos. Stein caminó hacia el estudiante de cabello azul, con la espada lista y preparada. Los dos adolescentes observaron cómo el asesino de héroes se acercaba a su amigo. Shigeo estaba prácticamente enloqueciendo intentando liberar su poder psíquico para inmovilizar a Stein. Sin embargo, aunque el aura alrededor de Shigeo se intensificaba, aún no era suficiente. Necesitaba un poco más de tiempo. Basta, dijo Midoriya. El asesino de héroes alzó su espada y las pupilas de ambos adolescentes comenzaron a dilatarse. ¡Fuera! Gritaron los dos adolescentes. Pero antes de que el villano pudiera hundir su espada en el cráneo de Ida, se desató una ráfaga de fuego que obligó a Stein a retroceder de un salto. Los tres estudiantes levantaron la vista y vieron a Todoroki con el costado izquierdo envuelto en llamas y el teléfono en la mano derecha. Todoroki. Midoriya, necesitas dar más detalles en momentos como este. Casi llegué demasiado tarde para detenerlo. Me costó un poco descifrar tu mensaje, ya que solo me enviaste tu ubicación, pero no eres de los que dejan mensajes crípticos sin motivo, ¿verdad? Así que supuse que estabas en apuros y pedías ayuda. No te preocupes, los héroes profesionales llegarán en cualquier momento. El adolescente, con dos dones, observó la escena y se quedó sin aliento al ver a Kageyama entre la gente en el suelo. No solo su presencia en la escena era impactante, sino que lo era aún más que Stein lo hubiera dominado. Espera, Kageyama. ¿El asesino de héroes también te atrapó? Se quedó sin poder, y sin él, no sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse solo al asesino de héroes, explicó Midoriya. Shoto dio un pisotón con el pie derecho, cubriendo el suelo de hielo. Stein saltó para esquivarlo, pero al hacerlo, se formaron estructuras de hielo que arrastraron a Native, Shigeo e Izuku tras él. Shoto disparó otra ráfaga de llamas, que el villano esquivó. Espera, Todoroki, no puedes dejar que te saque la sangre, continuó explicando el adolescente. Estoy seguro de que controla las acciones de sus enemigos tragándosela. Así que solo tengo que mantener la distancia. El adolescente con doble don y el villano continuaron su forcejeo. Stein usó astutas maniobras para sacarle sangre mientras intentaba acercarse, pero los ataques de hielo y fuego le resultaban mucho más difíciles de controlar que a Midoriya. Mientras lo hacía, Shigeo intentó desesperadamente usar sus poderes psíquicos mientras la ira de Ida aún hervía. Para. ¿Por qué haces esto? Su pelea es conmigo. He heredado el nombre de mi hermano. Soy yo quien debe detenerlo. El asesino de héroes es mío. ¿Ahora eres Ingenium? Qué curioso. El Ingenium que conocí nunca tenía esa expresión. Tiene razón. El Esper vio el odio ardiente en los ojos de su amigo y no le gustó nada. Ida, sé lo furioso que estás ahora mismo y lo difícil que puede ser superar esa ira, pero tienes que intentar luchar contra ella. No puedes permitir que te controle así. Te convertirá en algo que no eres, algo terrible y retorcido. Sé que eres mejor que esto. Todos sabemos que eres mejor que esto. Tenya miró a su amigo a los ojos y se sobresaltó por su mirada apasionada, casi suplicante. Era como si ver a Ida en ese estado vengativo y lleno de odio doliera a Mop. La mirada de su amigo hizo que los ojos del adolescente de anteojos se llenaran de lágrimas una vez más. Mientras Stein y Todoroki seguían luchando, el villano lanzó dos cuchillos al brazo izquierdo del adolescente mientras se preparaba para golpear al héroe inmóvil con su espada. Pero antes de que pudiera hacerlo, Midoriya saltó, agarró a Stein y lo deslizó a través de la pared. No sé por qué, pero ya puedo moverme. Entonces tiene un límite de tiempo, comentó Shoto. No, él debería haber sido el último en ser liberado, respondió el native. Todavía no puedo mover un músculo.
Stein le dio un codazo en la cabeza a Midoriya, liberándolo de su agarre, pero Todoroki replicó con otra descarga de hielo mientras le advertía a Midoriya que esquivara. El fanático retrocedió junto a Todoroki, quien comenzó a analizar el don de Stein. Así que tragarse la sangre de alguien activa su poder, pero yo me liberé primero. He llegado a 3 conjeturas. Una podría ser que es menos efectivo cuanto más se usa, la cantidad ingerida podría influir en la duración de la parálisis, o incluso existe la posibilidad de que se deba al tipo de sangre de la persona. Si es lo último, entonces soy tipo B, dijo Native. Soy tipo A, añadió Ida. Y yo soy tipo O. Entonces deberías ser libre en cualquier momento, Kageyama, dijo el adolescente de pelo verde. ¿Has reunido tus fuerzas? Ya casi, el cuerpo del adolescente psíquico se tensó mientras la energía psíquica fluía a su alrededor. Ya casi lo había logrado, pero... Mientras el Esper seguía tendido en el suelo, Midoriya y Todoroki repasaban su siguiente plan de acción. Sin opción de retirarse, Izuku decidió distraer a Stein mientras Shoto lo sostenía por detrás. Al comenzar el ataque, Shigeo sintió que recuperaba el control de su cuerpo. Así que el tiempo límite había terminado, pero aún no había invocado su poder psíquico. Mientras sus 2 amigos seguían arriesgando sus vidas, Shigeo sentía que la frustración crecía en su interior. Lo necesitaban ahora mismo, y él estaba allí parado como un idiota indefenso. Vamos, vamos. El Esper usó todas las emociones negativas que bullían en su interior para alimentar sus poderes. Finalmente, para gran alivio de Shigeo, comenzó a sentir la energía psíquica fluyendo por su cuerpo, culminando en un aura arcoíris que lo rodeaba. 4%. Sí. He recuperado mis poderes. Gracias al peso de sus emociones y al uso de sus poderes psíquicos al límite, Shigeo pudo ponerse de pie y luchar junto a sus amigos. Era hora de que comenzara la segunda ronda. Bueno gente, ese fue el capítulo número 24, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.